Pues ahora sí, ya sin más, quisiera presentarles, por aquí tenemos a nuestras panelistas. Como siempre, de invitada hemos tenido a la doctora Tomasa Romero. Ella es ex viceministra de Educación de Cuba y también es consultora académica de nuestros colegios en Guatemala. En esta ocasión también tenemos el gran gusto de contar con nuestra especialista para el país de Guatemala en el área de lectura, la licenciada Eugenia Solís. Ella ya tiene muchos años de experiencia en la educación y específicamente en el desarrollo de habilidades de comprensión lectora y escritura madura. Así que bienvenidas, chicas, este tiempo es para ustedes. Muchas gracias, Vanessa. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Es muy importante para nosotros que ustedes nos acompañen hoy. En este webinar vamos a tratar cuestiones bien prácticas acerca del proceso de comprensión lectora y más aún lo que nos ha tenido a todos con el pendiente y con la angustia, ¿no? Cómo desarrollar estas herramientas, estas destrezas en este momento de pandemia. En este momento en donde la educación es a distancia y pues se va generando cierta diferencia entre la educación presencial a este momento, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar y voy a compartirles para iniciar mi pantalla y quisiera por favor que desde sus computadoras o desde sus teléfonos pudieran ingresar a menti.com. En su Google pueden escribir menti.com, ingresan a esta página y les va a pedir un código. En ese código o en ese espacio colocarán el código 264613. Cuando ingresen, vamos a empezar a contestar la primera pregunta. Y quisiera que me contaran a través de esta aplicación qué es lo que están leyendo por ahora. ¿Qué libro están leyendo? Vamos a ingresar. El tono de cristal, muy bien. Trono de cristal, perdón. Amor Redentor. A ver, vamos a empezar a visualizar ahí los... Tenemos ahorita 206 participantes. Deberían haber 206 títulos por acá. Samba. Ninguno. Muy bien. Amar es para valientes. Soy el número 4 en la hierba alta. Mujercitas. Amor Redentor, ninguno. La palabra ninguno se está haciendo más grande porque esto quiere decir que más personas están respondiendo ninguno. La señorita Pepota, Cara Zamba, la historia de un Pepe, la ladrona de libros, la vaca de Camilo VI, Don Quijote de la Mancha, y ninguno permanece en un tamaño grande porque esto quiere decir que muchas personas están comentando están respondiendo ninguno. Muy bien. Seguimos viendo títulos, vean. Seguimos viendo títulos y la palabra ninguno sigue creciendo. ABC de la actitud, Amar es para valientes, Filosofía, El alquimista, El Lazarillo de Tormes, La metamorfosis. Muy bien. Ha dejado ya, creo que ya todos colocamos las respuestas. Y quiero que observen en la pantalla este fenómeno. La palabra ninguno ha sido el ganador. Luego, las palabras que aparecen en diferente tamaño, en un tamaño un poco más grande que las demás, son los libros que varias personas están leyendo. En este caso, El alquimista, Bajo la misma estrella, El diario de Ana Frank, ABC de la actitud. Son los libros que más o menos están leyendo, pues, la mayoría, ¿no? ¿Qué nos deja como reflexión esta primera pregunta? Existen varios maestros y podríamos decir que los que asistieron hoy y podríamos decir que en Guatemala existe una gran cantidad de maestros que hoy por hoy no están leyendo nada. Sin embargo, dentro de nuestras labores diarias, dentro de nuestra planificación, dentro de nuestros objetivos de aprendizaje, tenemos en mente desarrollar la comprensión lectora.
Esto pues es una reflexión para ustedes, para quienes no están leyendo algún libro, de pues obviamente reflexionar en esto, ¿no? Yo no estoy leyendo ahora ningún libro, posiblemente no me guste la lectura y sin embargo estoy tratando de desarrollar comprensión lectora en nuestros niños. Si nosotros no trabajamos el proceso de comprensión lectora en nosotros, si no somos leyentes asiduos, si no nos encanta la lectura, no podemos proyectar este proceso, el desarrollo de esta habilidad en nuestros chicos. Vamos a ir con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el objetivo final de la comprensión lectora? Ahí les van a aparecer 3 respuestas. La primera, entender los textos. La segunda, leer mejor. Y la tercera, producir conocimiento. La cantidad de círculos que están apareciendo en la pantalla es pues la cantidad de personas que están respondiendo con esa opción. En este caso, tenemos el 14%, 12% entender textos, leer mejor un 2%, un 79% producir conocimiento. Ok, 76% producir conocimiento, entender los textos, un 19, 20%. Ok, muy bien, muy bien. Ahí vemos cómo se está, están sus respuestas interactuando, ¿no? En teoría, un 21%, aproximadamente 22% ha respondido entender los textos. Un 4% ha respondido leer mejor. Y un 73% producir conocimiento. Y acá quiero entonces que hagamos la segunda reflexión de este webinar. Cuando el ser humano desarrolla la comprensión lectora, pues, ¿qué pasa en su cerebro? Obviamente realiza procesos cognitivos. ¿Para qué necesitamos nosotros que el niño comprenda los textos? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Que lea mejor? ¿Y para qué nos sirve que el niño lea mejor? ¿Para que entienda lo que está leyendo? Perfecto. ¿Y para qué nos sirve que entienda lo que está leyendo? Cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, tenemos que ubicarnos y enfocarnos en las habilidades del siglo XXI, en las macrohabilidades del lenguaje y en las habilidades del siglo XXI. Antes, hace, qué sé yo, unos 20, 30 años, podríamos decir que el conocimiento daba poder. Yo tenía una tía muy, muy sabia que me decía, el conocimiento da poder. El que sabe más, puede más, y el que puede más, vive mejor. Sin embargo, en el siglo XXI, el conocimiento está a un clic. Si yo ahorita les pregunto acerca de un concepto que ustedes no entienden, ustedes toman su celular, lo googlean y tienen la respuesta. Entonces, en el siglo XXI la clave no es tener conocimiento, porque el conocimiento está al alcance de todos. ¿Quién es el que tiene más éxito en el siglo XXI? El que genera una nueva idea, el que inventa algo nuevo. Pensemos en la pandemia. ¿Quiénes son los que están saliendo adelante? ¿Qué restaurantes? Pongámonos y enfoquémonos en los restaurantes, en el negocio de comida. ¿Qué restaurantes son los que no han sucumbido ante esta situación? Los que tienen servicio a domicilio. A los que les alumbró el coco y dijeron, vamos a hacer servicio a domicilio para mantenernos a flote. En el siglo XXI o evolucionas o te mueres. Y al hablar de evolución es sobresalir a través de ideas nuevas. ¿Quién creó Uber, por ejemplo? ¿Quién creó Facebook? ¿Quién creó estas herramientas que utilizamos en Internet? Algunas personas a las que se les ocurrió una idea nueva. ¿Y cómo hacemos que nuestro cerebro genere nuevas ideas? Nuestro cerebro genera nuevas ideas únicamente cuando nuestros procesos cognitivos están desarrollados. Cuando hacemos conexiones neuronales nuevas a partir de los esquemas mentales ya predeterminados en nuestro cerebro. ¿Y qué herramienta, qué actividad me da, me permite realizar estos procesos cognitivos? La lectura, pero la lectura comprensiva, no la lectura literal.
Entonces, el objetivo final de la comprensión lectora es que a través de los procesos cognitivos que el estudiante va realizando cuando lee, genere nuevo conocimiento, cree nuevo conocimiento, no solamente lo reproduzca. Y a partir de ahí es que vamos a iniciar el día de hoy con el tema, cómo desarrollar este proceso en este momento de crisis. Tomasita. Bueno, muy buenas tardes a todos. Creo que es una oportunidad de compartir nuestras ideas, de compartir también puntos de vista, y creo que darle la bienvenida en estos tiempos es muy bueno porque es un área de intercambio. Eugenia, realmente quisiera comenzar la reflexión por donde tú concluyes. Creo que tenemos que saber que hoy queremos crear lectores y escritores en medio de una pandemia. Creo que es un momento muy oportuno, es un momento excelente para buscar estos hábitos de lectores y sobre todo esta comprensión. Pero me queda claro que hay dos reflexiones interesantes. ¿Para qué quiero leer? ¿Para qué quiero leer? Bueno, está claro, como muy bien tú referías, hay un elemento que es esencial, que es para producir conocimiento. Es ahí donde se da el momento del desarrollo del pensamiento crítico y creativo, de la innovación, y es justamente donde tenemos que ser modelos y ejemplos para desarrollar esos hábitos de lectura. Pero yo quisiera entonces referirme a cuál es el lazo entre la crisis y la lectura. Un poco cuando salimos a buscar historia, nos vamos a remontar un poquito al siglo XX, donde hubo personas que en los campos de concentración pudieron aguantar lo inaguantable, precisamente por los recuerdos que tenían de relatos, de poesía, porque cómo compartían estos recuerdos. Creo que entonces esto nos está diciendo también que la lectura es un medio para lograr ese equilibrio emocional que se necesita y que se pierde en muchas ocasiones en etapas de crisis. Pero fíjense que hay un dato interesante de los estudios realizados en estos tiempos, y es que con la crisis actual se observan que hay países como Francia, España, Inglaterra y Estados Unidos que han aumentado el consumo de libros. Países desarrollados que al final usted se pregunta, bueno, ¿por qué el uso del libro? Bueno, el uso del libro porque también nos remite a ganar esa cultura general integral que todos necesitamos y darnos esa paz necesaria que en estos tiempos se requiere. Por tanto, quiero decirle que no podemos olvidar que una crisis no es más que una ruptura, un tiempo que reactiva todas las angustias, la separación, el abandono, y que produce la pérdida de ese sentimiento de la continuidad que es tan importante en el ser humano. Pero miren qué interesante, las narraciones, entre otras cosas, nos reactivan ese sentimiento. No solo porque tienen un comienzo, un principio y un fin, sino también porque en el orden de secretos que emanan de la buena literatura es como si el caos interno se pueda apaciguar. ¿Y por qué? Porque muchas veces vivimos la historia de ese personaje y por eso es tan interesante el hecho de trasladarnos a ese escenario, a ese mundo que puede no estar presente en esta época, pero sí va a mover los sentimientos, va a mover las emociones. Por lo tanto, dicho estos elementos, a mí me parece que sería bueno empezar a hacer algunas recomendaciones para crear hábitos lectores. Siempre manteniendo como hilo conductor el hecho de que yo tengo que ser modelo de ejemplo en la lectura. Y además de que para qué yo quiero que mis alumnos lean, para qué yo quiero también que mis hijos lean, ¿no? En este sentido. Miren, fíjense que la primera recomendación que quisiera darle es que hay que establecer un horario de lectura. Es un horario de lectura que no tiene por qué ser amplio, pero sí debe decirse en qué momento es el más apropiado, compartiéndolo con los alumnos, los estudiantes, para la lectura. Hay que elegir un libro que no es el que yo quiera, sino el que mis estudiantes quieran leer. A partir de que yo los puedo motivar, ¿cómo? Bueno, yo puedo tomar un buen libro desde la perspectiva literaria que yo escoja, o de poesía o de cuento, pero recomendarle y recomendarle con argumentos porque yo lo he leído y porque qué nivel de satisfacción puedo sentir o no. A partir de ese minuto,
se le dedica el tiempo que sea necesario, pero hay que monitorear sus avances. Es interesante el hecho que cuando usted proponga a partir de su clase el que tengan como componente un libro, no le den a leer un libro todo el tiempo, todo completo de tapa a tapa. Creo que no. Creo que hay que saber elegir muy bien cuáles son las partes que quiero que en determinados momentos lea, de forma tal que el estudiante pueda garantizar que quiera seguir para descubrir el nuevo capítulo. Y yo creo que ahí es donde está el éxito de saber monitorear los avances del niño en este sentido. Si fuéramos a hablar de otras recomendaciones para crear hábitos, yo creo que hay un componente que no se puede perder de vista y es el papel de la familia. Hay que orientar muy bien a la familia porque no todas las familias son espacio o tienen la posibilidad de estimular la lectura, pero ellos bien orientados saben que en este pleno siglo XXI, como decía la licenciada Eugenia, evidentemente si no lees no vas a poder apropiarte de todos los conocimientos que están a tu alcance. Por lo tanto, el diagnóstico de nuestros estudiantes es imprescindible tener. ¿Qué tipo de libro le gusta? ¿Le gusta el libro policíaco, el de aventura? ¿Qué tipo de libros les gusta? Y para eso ustedes tienen una ventaja extraordinaria para recomendar cuando entran a la plataforma de Santillana, en especial al catálogo, se van a dar cuenta que hay un grupo de libros de forma gratuita que están a su disposición para las diversas edades. Este es otro componente que quiero manejar y recomendar. No podemos separarnos de las características de las edades del niño, del joven, del adolescente para recomendar un determinado libro. No todos los libros están aptos para todo tipo de edad. Por lo tanto, yo creo que es importante también proponer y recomendar lectura, pero siempre dejándola elegir. Aquí el docente tiene que ser muy creativo, tiene que tomar un libro como centro y esas dinámicas bellas que se hacen en los salones de clase pueden ser justamente utilizadas para utilizar la lectura como un juego. Es decir, activar y no solo las dramatizaciones, que son muy interesantes en las primeras edades, sino también la interpretación de láminas, de infografías, que eso los va a llevar a poder entonces orientar y recomendarle a la familia crear un espacio de lectura. Claro está, hay que recomendar que papá y mamá también tienen que leer, maestro también tiene que leer. Y tienen que tener su espacio, su hora, en que se convierta en una rutina diaria el lugar a donde vamos a ir a leer, donde haya tranquilidad, donde estén las condiciones creadas para que sea un momento agradable y no de obligación. También tenemos que ver que hay que hablar sobre libros asociados al momento y ahí es donde está el paso significativo que va a dar el docente. ¿Cuáles serían los libros que en medio de la pandemia pueden ser más recomendables para elevar la autoestima, para indicar el éxito, para podernos llevar a un equilibrio emocional donde veamos que hay etapas de la vida en que han pasado por situaciones similares y sin embargo se ha salido triunfador? Pero aquí vuelvo al tema de la primera pregunta de la licenciada Eugenia. Hay que dar el ejemplo. Si no damos el ejemplo con que nosotros podamos mostrar esto, no podemos entonces olvidar, y hay que recordarlo siempre, que leer no es un deber, es un momento para disfrutar. Y hasta que no se llega a ese punto de disfrute, no es que usted tiene instaurado el hábito. Hay que alejarlo de cualquier distracción mientras se lee, por eso hablo de los espacios que se deben tener creados para la lectura y no sentir el temor de que a un niño le sienta aburrido el libro que le diste y por eso siempre te voy a recomendar que le des más de una opción para cuando él se sienta aburrido con uno, lo deseche y tome otro. Lo importante es que lea. Y aquí no podemos estarnos preocupando por la velocidad que él tenga, sino por el disfrute que él tenga. ¿Cómo vamos a comprobar que disfruta el momento de lectura? Cuando el niño empieza a compartir su experiencia con sus amigos. Es cuando empieza ese proceso de contagio, que el niño empieza a recomendarle a sus amigos que por favor
es importantísimo que lean ese libro por las experiencias positivas que en él da. Por lo tanto, ¿qué quiero entonces decirle? Quisiera decirle que hay muchos beneficios de la lectura. Ustedes lo conocen, pero yo no puedo perder de vista que la comprensión del texto mejora la gramática, el vocabulario y la escritura. Y fíjense qué interesante. Hay hechos que ayudan a explorar nuevos mundos y mejora la indagación de las personas. Favorece la concentración y también previene el estrés. Pero para mí es muy interesante recordarle que aumenta la curiosidad del niño y el conocimiento sobre determinados temas. Permite el razonamiento, el pensamiento crítico, y todos estos elementos siempre te acompañan a hacer que no se sienta solo el niño en una etapa como esta. Por lo tanto, yo creo que son muchos los beneficios. Estos solo son algunos, pero son algunos que me llevan a definir por qué la lectura debe ser un eje transversal y no solo es responsabilidad de los profesores de comunicación y lenguaje. Si bien estos se constituyen en ejemplos, en procesar planes lectores, en elaborar estrategias de intervención para ser buenos lectores en los colegios, yo tendría que decir que la lectura está asociada a todas las asignaturas. En primer lugar, por la alta carga de valores y actitudes para elaborar juicios críticos, para ante una situación problemática, son capaces de buscar, indagar información. Pero quiero llamar la atención también el carácter dinámico que va cambiando según las necesidades e intereses y cómo debe ser tomada en cuenta a lo largo de todo el proceso de planificación y de la práctica educativa. Creo que no solo, y reitero esto de comunicación y lenguaje, yo creo que si estamos en presencia de un problema matemático y no tengo comprensión lectora, jamás voy a poder saber cómo solucionar ese problema. Es exactamente igual cuando lo sucede en ciencias naturales, en ciencias sociales. Por lo tanto, es un eje transversal porque ahí reconoce la importancia de conectar los elementos con la vida cotidiana. Y este es otro elemento al cual le quiero dedicar un valor extraordinario. Cuando ustedes decían que producir conocimiento, no podemos olvidar que en esta época, donde estamos en una enseñanza remota de aprendizaje, el trabajo por las competencias para la vida son básicas. Y entonces muchas de las respuestas que ellos no encuentran hoy en la vida práctica por el confinamiento, por el estado de incertidumbre que en muchos hogares viven, yo creo que pudieran ustedes tener la oportunidad de brindar tipos de lectura que pueden ayudar a conectarse con estos elementos de la vida. Y yo invitaría a la licenciada para manejar cómo poder hacer este proceso de integración de los programas de lectura. En especial, darnos cuenta que no basta con recomendaciones externas, sino que el hábito de lectura comienza con una buena clase de comunicación y lenguaje y con un buen desarrollo de habilidades que le permita al niño comprender, entender por qué, para qué y en qué momento debe leer. Entonces te invito, Eugenia, para que puedas explicar con más detenimiento las microhabilidades de la lectura. Gracias, Tomasita. Y es que cuando vemos toda esta teoría en donde cuáles son los beneficios de la lectura, cómo debo establecer este proceso, llegamos a la pregunta, ok, ¿y cómo lo pongo en práctica? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es la comprensión lectora como tal? Cuando yo pregunto a muchos maestros qué es la comprensión lectora, ellos me dicen entender textos, comprender, saber de qué se está hablando, pero no tenemos claro cuáles son los pasos específicos para llegar a esta macrohabilidad, que es obviamente una de las macrohabilidades del lenguaje. Nosotros tenemos 4 macrohabilidades del lenguaje: la lectura, la escritura, la escucha activa y el habla. Y si hablamos de lectura, obviamente todas están unidas, todas están relacionadas, porque no hablamos sin escuchar y si no tenemos alguno de estos 2 sentidos desarrollados, pues tenemos problemas de comunicación. Entonces, si nosotros nos enfocamos en la
competencia de la lectura, nos tenemos que dar cuenta que existen pequeños pasos que yo puedo desarrollar en clase para que esto se fortalezca, iniciando por la percepción. ¿Cómo está la percepción de mis estudiantes? ¿Cómo los estudiantes perciben las letras, las frases, las palabras? ¿Les ha pasado que sus estudiantes a veces están leyendo y encuentran una palabra que no conocen, una palabra que no es muy común en su vocabulario y se traban? O puede hacer que su cerebro les juegue una mala pasada y sustituya esa palabra por otra. Y ustedes constantemente están repitiendo, no, así no se dice, es esta palabra. ¿Esto por qué pasa? Porque no existe una buena percepción. ¿Por qué nos da sueño cuando leemos? Y muchos dirán, a mí no me gusta leer porque me da sueño. Esto pasa porque nuestro músculo ocular no está desarrollado. Dentro de la percepción hay un factor importante para que este proceso se dé y son los movimientos sacádicos del ojo. Los movimientos sacádicos son aquellos que nos permiten ir de izquierda a derecha con la mayor rapidez posible. Entonces, cuando nosotros desarrollamos la percepción, desarrollamos y fortalecemos los movimientos sacádicos del ojo, ¿qué actividades podemos hacer? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto aquellas actividades en donde existen una figura, pero aparte de la figura que se ve a simple vista, hay otra figura escondida. Esos ejercicios son de percepción. Para poder fortalecer nuestros movimientos sacádicos, tomamos un texto e identificamos la segunda letra y la penúltima del párrafo, por ejemplo. Y entonces lo vamos nombrando con la mayor rapidez. Ahora la cuarta letra y la antepenúltima de cada línea. Y entonces lo vamos nombrando con la mayor rapidez. De esa forma nosotros podemos ir fortaleciendo los movimientos sacádicos. Es importante que nosotros podemos utilizarlo como una actividad de inicio de clase, que desarrollemos la percepción. La percepción no regularmente no se desarrolla leyendo, sino se desarrolla haciendo ejercicios de este tipo. ¿Qué hacemos cuando el niño no lee bien? Le decimos al papá, mire que lea más, porque no está leyendo bien, y de esa forma no se desarrolla la lectura. La lectura se desarrolla, obviamente, fortaleciendo estas microhabilidades. La memoria. La memoria es una parte súper importante del proceso de lector. Si yo no recuerdo lo que leí, no puedo realizar ningún otro proceso. No puedo analizar, no puedo sintetizar, no puedo después construir nuevo conocimiento, porque no recuerdo lo que leí. Y muchas veces, cientos de alumnos en cientos de clases nos dicen, ay, se me olvidó, no sé qué es lo que estaba leyendo, no lo recuerdo. Porque leen las páginas, pero en realidad no están captando la información, no están reteniendo esa información. Tenemos que desarrollar la memoria con juegos de memoria. Podemos ponerle al estudiante, ahora que estamos en clases online, una imagen al iniciar nuestra clase de comunicación y lenguaje, con diferentes figuras o diferentes palabras como motivación a la clase. Y entonces decir, observen esta figura durante 5 segundos, 10 segundos. Quitan la imagen, ok, ahora rápidamente vamos a escribir en nuestro cuaderno el orden de los personajes que aparecen en esa imagen, por ejemplo. De manera lúdica, en forma de juego, podemos ir desarrollando el proceso de memoria de una manera divertida. Ojo, la lectura, el estudiante la tiene que asociar con diversión. Cuando nosotros le preguntamos a un niño de 4 años si te gusta la lectura, a pesar de que no lee aún, todos dicen, me encanta, me fascina. ¿Y por qué? Porque la maestra se disfraza, se pone sombrero, les cuenta cuentos con diferentes voces, hace un rincón de lectura. La maestra de preprimaria es muy creativa. Cuando el niño inicia la primaria y le preguntamos, ¿te gusta la lectura? De 10, 4 nos dicen que sí. Y los demás ya están divorciándose un poco de la lectura. Si nosotros le preguntamos a un joven de 15 o 16 años si le gusta la lectura, categóricamente nos dirá no. ¿Y por qué? Porque es aburrido. Porque se ha venido imponiendo a lo largo de los años en escuela. Siendo honestos, nuestros hogares no son hogares lectores. Nuestra comunidad no es una comunidad lectora. Entonces, el único contacto que tiene el niño con el libro es en escuela.
Y si en la escuela, y es el único contacto, y si la odia, eso quiere decir que en la escuela se le ha venido arruinando y destruyendo el proceso en lugar de irlo construyendo. Por eso es que cuando trabajamos percepción y memoria, lo debemos trabajar a través de juegos, a partir de juegos, para que el niño se divierta mientras va desarrollando este proceso. La anticipación. Si hablamos de anticipación, nos vamos a dar cuenta que de manera espontánea, cuando somos adultos, lo llevamos a cabo. Cuando ustedes toman la prensa, dicen, bueno, vamos a ver qué pasa con los deportes. Y entonces la leen de atrás para adelante. Estoy sin empleo, pásame la prensa porque voy a ver empleos. Estoy anticipándome, estoy aproximándome al texto. Cuando yo tomo un libro en una librería y quiero comprar ese libro y no sé qué va con ese libro, no sé nada de ese libro, ¿qué es lo primero que yo hago? Me anticipo al texto. Veo la imagen, luego analizo la contraportada, leo la contraportada, puede que abra el índice, puede que tenga una aproximación al texto. Esto me permite anticiparme a lo que voy a leer. Esto quiere decir que cuando nosotros estemos trabajando no solo comunicación y lenguaje, porque recuérdense que la lectura es un eje transversal y tiene que ir integrado con todas las áreas del currículum. Cuando nosotros trabajamos anticipación en cualquier área, nosotros tenemos que provocar esto en el alumno. ¿De qué crees que se tratará? Revisa los títulos y los subtítulos. A partir de ahí, piensa, ¿cómo irá el texto? ¿Te irá a gustar? ¿No te gustará? ¿Qué crees cuál crees que será la idea de este texto? Para que el cerebro se anticipe a lo que vaya leyendo y esto hace que se activen los presaberes. Al estar activados los presaberes, entra la nueva información e inmediatamente realizan un anclaje cognitivo. Para poder realizar este proceso tenemos que tomar en cuenta también entonces la lectura rápida y atenta. Existen chicos que leen muy rápido pero no recuerdan. Chicos que para poder comprender y para poder recordar tienen que leer demasiado despacio. Y tenemos que tratar de nivelar este estándar. El estándar de lectura en tiempo y comprensión va de acuerdo a la edad. ¿Cómo hago para saber cuántas palabras tiene que leer mi chico? Busque en internet estándares de lectura y por ahí le dirá cómo están sus estudiantes. El proceso de leer rápido y atento me permite mejor la comprensión. Podemos pasar de diapositiva. Gracias, Tomasita. Otra microhabilidad de la lectura es la inferencia. La inferencia ya va más allá de la lectura literal. Ahí en el momento inferencial es cuando yo logro pensar acerca de lo que no está escrito. Y puedo decir, ok, el texto dice, Juanito salió a las 3 de la tarde por el pan. Y la pregunta inferencial podría decir, ¿por qué salió a las 3? ¿Por qué no salió a las 2? ¿Por qué no salió a las 5? ¿Qué pasaba a las 2 y a las 5 que no le permitía salir? ¿O simplemente salió porque sí? Y entonces pensar acerca de la lectura, emitir alguna opinión y hacer conexiones de ideas que no están escritas. Ahí yo estoy haciendo inferencias. ¿Cuál sería la intención del autor de identificar o de describir esa casa de chocolate? ¿Por qué no lo hizo de galleta? ¿Qué pasaba si lo hubiera hecho de galleta? Con cuestiones tan sencillas que aparecen en un libro hasta de preprimaria, ustedes pueden provocar en el alumno la inferencia. Ahora, ¿cuál es la clave en este proceso? Que sus preguntas sean preguntas inferenciales. Busquen en internet cómo realizar preguntas o cómo establecer preguntas que desarrollen el pensamiento crítico. Cómo crear preguntas inferenciales. Vayan a la taxonomía de Bloom. Cuando nosotros estamos viendo los procesos cognitivos, existe un banco de preguntas que me ayudan a desarrollar ciertos procesos cognitivos. Pero si mi pregunta es, ¿de qué color era el caballo blanco de Pedro de Alvarado? No voy a lograr realizar inferencias. Voy a contestar literalmente. La inferencia va en función de la pregunta que se me hace. Si mi pregunta es profunda, buscará una respuesta profunda. Si mi pregunta es superficial, buscará una respuesta superficial. Y entonces la inferencia me ayuda a establecer las ideas principales. Pero si al establecer ideas principales tengo la dificultad en que no puedo jerarquizar la información, ¿qué hago? Porque pasa que en la preprimaria no se trabajan ideas principales porque estamos trabajando la M con la A, es ma, ¿no?
En la primaria baja, la maestra está muy pendiente de la ortografía, de la letra, de la forma en la que se sienta, de que no tenga problemas de que se come frases o palabras o qué sé yo, de que no borre muy rápido con el, que no deje muy sucio la hoja cuando borra, etcétera. Cuestiones de forma. Y quizá en un segundo, tercero primaria, usted le dice a su estudiante, subraye lo más importante. Y el estudiante hace literalmente esto. Todo el texto lo subraya. Y al final decimos, ¿qué es lo más importante? Todo. Si yo les pregunto a ustedes, hoy por hoy, ¿qué es más importante? ¿Resguardarse de la pandemia o comer? Ustedes me dirán las dos cosas. Porque ¿qué me sirve tener todas mis necesidades cubiertas, pero estar enfermo? ¿De qué me sirve estar sano, pero si no tengo que comer? Ese debate en el que hemos entrado como país, ¿verdad? Abran el país. No, porque nos vamos a contagiar todos. Entonces ciérrenlo, pero nos vamos a morir de hambre. ¿Cuál es la función ahorita del presidente? El establecer la prioridad. ¿Qué es más importante? Y él lo ha dicho muchas veces, que según su percepción, lo importante es que estemos sanos, porque no nos servirá estar sanos y estar resguardados, pero sin la economía abierta. No sé, al final tenemos que decidir cuál es la prioridad en este momento. Lo mismo tenemos que trabajar con los niños. ¿Cuál es la idea principal? Y jerarquizar la información me ayuda muchísimo el que yo sepa, en el jerarquizar la información, en el que yo pueda definir qué es lo más importante de la idea A la idea B. Cuando yo defino esto, he encontrado una idea principal, pero hay algo importante en los textos. Yo tengo que entender, comprender y conocer el tipo de texto que yo estoy trabajando. Y ahí nos vamos a la estructura y forma. No es lo mismo leer una carta de amor que un examen de matemáticas. Generan emociones distintas. Mi cerebro se prepara de forma diferente. No es lo mismo leer un instructivo a leer un poema de Becker. Son lecturas completamente diferentes, pero son lecturas. Y esto de conocer la estructura y forma me lleva a producir textos adecuados. Cuando el estudiante pasa por toda su etapa escolar, ¿qué es el texto que escribe? ¿Qué textos escribe? El estudiante no escribe textos. El estudiante copia. Le ponemos a copiar, le dictamos, reproduzca, escriba un resumen y al final lo que hace cuando trabaja el resumen es que agarra las 2 primeras frases de cada párrafo y lo junta. Pero en realidad no hay un proceso de creación, porque no conozco el tipo textual que tengo que escribir, porque no lo he leído conscientemente. Cuando nosotros hablamos de estructura y forma, debemos entender qué diferencia hay entre un artículo de opinión, por ejemplo, a un artículo de divulgación científica. ¿Qué diferencia hay entre un poema métrico y un poema de verso libre? ¿Qué diferencia hay entre una biografía y una autobiografía? Y podemos decir, pero eso se nota. Claro, ustedes lo notan porque son adultos. Los estudiantes no lo notan. No saben qué es un texto narrativo y qué es un ensayo, por ejemplo. Tienen dificultad en describir y en diferenciar cada uno de ellos. Entonces, cuando trabajamos estructura y forma, es importante que le hagamos consciente al estudiante, ok, chicos, este párrafo es un texto narrativo. Esto que vamos a leer ahora es una canción. Esto que vamos a leer ahora es un instructivo. Esto que vamos a leer ahora es una novela. Esto es un cuento. Esto es una adivinanza. Y así que el estudiante conozca diferentes tipos textuales. Quienes trabajan Lectópolis tienen ya una ayudadota gigante, porque Lectópolis divide los 20 tipos textuales o divide los libros en 20 tipos textuales. Y cada vez que iniciamos con un tipo de texto, nos explica qué tipo textual estamos leyendo para que luego podamos producirlo. El leer entre líneas es cuando yo intento saber qué es lo que dice, aunque no esté escrito. Sin embargo, a diferencia de la inferencia, en este proceso yo no realizo ningún juicio o no analizo nada. Simplemente, el análisis claro que sí está, pero simplemente yo veo lo que no está escrito. Por ejemplo, cómete la pizza, le dijo. Y entonces yo le pregunto al niño, ¿a quién le dijo? Aquí no dice. Entonces yo infiero, yo digo, ok, voy a leer entre líneas, en el texto anterior o en el párrafo anterior, habla de que Juan y María fueron a comprar una pizza.
Cuando la pregunta es, cómete la pizza, le dijo, ¿a quién le dijo? A María, maestra. ¿Por qué? Porque en el párrafo anterior habla de María. Esto me ayuda muchísimo al seguimiento de instrucciones. ¿Les ha pasado que ustedes dan una instrucción y quizá ustedes dicen, pinta, dibuja y pinta un, qué sé yo, un elefante? Y el niño le dice, ¿en dónde lo pintamos, Miss? En la hoja. O sea, tenía que haber un proceso de lectura entre líneas. Si yo estoy trabajando con una hoja, obviamente tengo que dibujarlo allí. Y ustedes a veces le dicen, claro, por supuesto, eso es lógico para ustedes, pero quizá para el niño no, porque el proceso de lectura entre líneas está todavía mal desarrollado. Y por último, como microhabilidad de la lectura, la autoevaluación. Y yo les quiero ahí dejar una reflexión. Sus estudiantes sabrán en qué nivel están en la destreza de comprensión lectora. ¿Sabrán sus estudiantes cuáles son sus debilidades y sus fortalezas cuando hablamos de comprensión lectora? ¿Se imaginan alguno de sus alumnos diciéndole, Miss, yo tengo problemas de percepción? Miss, yo creo que el análisis cuando yo realizo inferencias ha crecido en mí. Miss, yo creo que tengo problema, o profe, creo que tengo problemas en leer entre líneas. O maestra, creo que la memoria a mí no me está funcionando. ¿Qué hago? Tengo que leer un poco más lento para poder recordar. Deme estrategias. ¿Ustedes se imaginan a un estudiante haciendo eso? ¿A un estudiante de ustedes? Y ahí es donde tendríamos que trabajar. Si nosotros hacemos consciente a los niños, chicos, ahorita vamos a trabajar las inferencias, chicos, ahorita vamos a trabajar esto, ahorita vamos a trabajar el otro, existe una conciencia de aprendizaje y el estudiante se hace consciente y puede autoevaluarse. Ahora, si hablamos de comprensión lectora, al inicio dijimos que el fin último no era entender textos, no era leer mejor. El fin último era producir conocimiento. Ahora está el reto. Me enfrento ante la página en blanco. ¿Cómo actúo con una página en blanco enfrente de mí? ¿Cómo genero ese conocimiento? ¿Cómo lo creo? Por supuesto que si hablamos de las 4 macrohabilidades del lenguaje y hablamos del habla, lo podemos producir de manera oral, como lo estoy haciendo yo en este momento. Para yo hablarles de todo esto, tuve que tener un estudio previo, tuve que haber anclado esa información nueva con mis presaberes, tuve que haber ordenado un esquema mental en mi cerebro y después de esto traducirlo en palabras, apoyado con una herramienta audiovisual. Pero tuve que haber realizado todo este proceso. Ese es el proceso que deberían realizar sus estudiantes. Pero si a mí me piden que yo escriba este conocimiento, el proceso cambia. Porque entonces tengo que desarrollar no las habilidades de la expresión oral, sino las habilidades de la expresión escrita. Y cuando hablamos de habilidades de expresión escrita, hay 3 diferentes tipos. Las psicomotrices, las cognitivas y las digitales. Si hablamos de las psicomotrices, vamos a ver que los expertos en desarrollar este tipo de microhabilidades son los del preescolar. Porque los del preescolar trabajamos psicomotricidad fina, trabajamos en la posición del texto, trabajamos la posición del lápiz, trabajamos en la letra, el movimiento gráfico, cuando nosotros le pedimos al niño que juegue con sus dedos, con chocolate, que rompa pedacitos de papel, que maneje témpera con gelatina y todo lo que hacen las maestras del preescolar, que es bellísimo, ¿no? Aquí estamos desarrollando la psicomotricidad o la psicomotricidad fina para desarrollar las habilidades de escritura motrices. Luego vamos a la digital. En este tiempo, muchos estudiantes se les está solicitando que todo el conocimiento que están adquiriendo lo puedan producir en forma textual en un documento de Word, por ejemplo. Si ustedes ven nuestras guías, se les pide en un documento de Word, realiza este proceso. En un documento de Word, contesta la pregunta. Al final, el niño que escribe como pollito, ¿no? No tiene dificultad al poder producir los textos. Tenemos que tener un proceso de escritura en un teclado. Tenemos que ver cómo colocamos nuestras manos en el teclado, con qué rapidez escribimos, incluso cuál es el ambiente en donde nosotros tenemos este proceso o llevamos a cabo este proceso. ¿Cuántos niños estarán estudiando las clases Zoom, las clases en Google Meet o lo que sea, desde un teléfono celular acostado en su cama? Hay muchos.
con el plato del desayuno a la par y del otro lado el cuaderno todo arrugado. Entonces, las competencias digitales de la escritura hay que desarrollarlas y para eso tenemos nosotros que establecer estructura cuando nosotros damos nuestras clases. Como al inicio de este webinar se les dieron instrucciones y no iniciamos hasta que ustedes recibieran las instrucciones. Cuando ustedes dan clase en línea, deben colocar estas instrucciones, deben decirlo antes de ya estamos todos chicos, ok, vamos a seguir 3 pasos, 3 o 4 pasos o los que sean para poder llevar a cabo este proceso de aprendizaje. Y entonces ahí tenemos que desarrollar estas habilidades digitales. Por último, entonces están las habilidades cognitivas. Las habilidades cognitivas nos llevan al proceso de, en palabras burdas, preescritura, escritura y revisión. Esos son los 3 pasos básicos de la producción textual. La primera parte, antes, en el proceso de preescritura, entran 2 aspectos, que es el análisis y la planificación. Cuando yo voy a escribir un texto, yo no tengo que enfrentarme ante la hoja en blanco y empezar a escribir, sino que yo tengo antes que analizar qué voy a escribir, cómo lo voy a escribir, hacia quién lo voy a escribir. No es lo mismo que yo escriba para maestros a que escriba para doctores. No es lo mismo que yo escriba para, qué sé yo, para ancianos a que escriba para niños. Son públicos distintos y tenemos que ir respetando estos públicos, hacia quién va a ir dirigido, sobre qué quiero hablar en mi texto, cómo lo voy a enfocar. Y cuando yo ya tengo un análisis previo, entonces empiezo a planificar. Esta será mi idea principal, luego voy a hablar de esto lo voy a encadenar con esto y el vocabulario que voy a utilizar será este. ¿Cuál va a ser mi título? ¿Cuáles van a ser, qué sé yo, mis 3 ideas? ¿Cuál es mi introducción? ¿Cuál es mi conclusión? Dependiendo el tipo textual que esté trabajando, porque si estamos trabajando un cuento, mi planificación irá en el sentido de quiénes serán mis personajes principales, quiénes serán mis personajes secundarios, cómo voy a iniciar, cómo voy a crear ese nudo y cómo voy a hacer el desenlace. Pero si estamos hablando de un ensayo, por ejemplo, yo tendré que pensar en cómo voy a introducir al tema, cuáles serán mis 3 argumentos y cómo voy a cerrar. Entonces, para esto es que me sirve, ¿se dan cuenta? La estructura y la forma de la lectura para poder planificar un texto de calidad. Después de esto empiezo el proceso de redacción. Con una guía, con un esquema, con una estructura, yo empiezo a escribir. En este proceso yo voy a ampliar vocabulario, yo voy a trabajar el vocabulario. En este proceso yo voy a organizar el texto. En este proceso yo voy a a escribir atendiendo las características textuales. Si es coherente, si es adecuado, si tiene el vocabulario correcto, si tiene la extensión correcta, si mis párrafos son muy grandes, son muy cortos, si voy escribiendo palabras repetidas, etc. Este es el proceso en sí de la redacción. Posterior a esto, entonces, viene el proceso de revisión. Muchos chicos escriben lo que ustedes le pidan que escriba y como todo lo hacen a última hora, ¿verdad? Escriben y ya estuvo, va, mándenlo, porque si no se cierra la plataforma y entonces el niño escribió, qué sé yo, a saber qué. No escribió un texto de calidad. Debemos acostumbrar al estudiante que después de escribir tenemos que revisar sí o sí, siempre. Hace algunos meses yo escribí un artículo y yo les prometo que lo revisé como unas 10 veces y cada vez que lo revisaba encontraba algo diferente y le cambiaba hasta que dije ya mejor lo dejo porque si no la última corrección, la última versión se va a parecer a la primera. Le hice muchísimos cambios, lo mejoré muchísimo porque el proceso de revisión me ayuda a volver a leer y muchas veces cuando nosotros escribimos el texto, lo leemos y no encontramos algunas cuestiones que si se lo damos a leer a otro, nos dirá, mira, acá le puedes cambiar esto, acá le puedes cambiar lo otro, ¿no? Y luego el monitoreo. Este proceso es propio. El proceso de monitoreo es propio. Sin embargo, esto se logra cuando yo ya tengo desarrolladas las habilidades. Esto quiere decir que el monitoreo lo debe realizar el docente. Tenemos que dar la estructura, tenemos que apoyar al estudiante a que los pequeños textos que vaya escribiendo tengan una estructura. Ustedes van monitoreando el proceso. Dirían muchos, pero ¿a qué hora yo me pongo a leer los trabajos de todos los chicos?
No tengo tiempo para eso. Perfecto. Hagamos ejercicios con textos cortos. Hagamos ejercicios en la misma clase en donde por grupos elaboren un texto corto y entonces en lugar de calificar 30 trabajos, de revisar 30 trabajos, yo ya voy a calificar 6 o 7 trabajos y voy a poder leer y voy a poder hacer correcciones. Y entonces de forma colaborativa yo voy a realizar este proceso. Ahora, cuando yo trabajo estas microhabilidades, tanto de la lectura y la escritura, yo debo tener conciencia de que debo trabajar estratégicamente. Yo no puedo venir y trabajar comprensión lectora a la loca. Tengo que hacerlo de manera estratégica. Y entonces ahí podemos abordar las estrategias de comprensión lectora, que van desde antes hasta después de la lectura. Si ustedes ven las guías que estamos elaborando en los núcleos básicos del aprendizaje, se darán cuenta que en el área humanista de secundaria está bien delimitado las actividades que deben hacer antes, durante y después. Y ahora les explico para qué sirve cada una. Las estrategias de antes de la lectura me sirven para activar presaberes, me sirven para hacer predicciones, para aproximarme al texto. Cuando ustedes van a un balneario y encuentran una piscina, ustedes no van, corren y se tiran. Ustedes lo que hacen es, a ver, espérate, mijo, vamos a ver qué tan honda está. Y cuando ustedes ven qué tan honda está, entonces ya pueden irse metiendo, espérate, aquí está más hondo, no, está de buen tamaño, lánzate de un clavado que no importa, yo ya vi cuál es la profundidad de la piscina. De la misma forma debe hacerse este proceso. El cerebro del estudiante no debe tirarse al agua. Bueno, chicos, hoy he oído muchas clases así. Hoy vamos a tomar nuestro libro, abran en la página 53, empieza por favor Juan a leer. Y no hubo ningún proceso previo. Mi estudiante está pensando todavía en que, ay Dios, qué bonita está esta aplicación y aquí, ¿cómo dónde estará el micrófono? Y cuando siente ya la maestra le dijo, empiece a leer, Dios mío. Y entonces las maestras dicen, es que lo hago así para que esté atento. Mentira, maestros. Este tipo de lectura no hace que el estudiante esté atento. El estudiante que está leyendo está atento y posiblemente el que sigue. Pero el que no le tocó lectura hoy está pensando en cualquier cosa menos en la lectura. Entonces, antes de empezar a leer, tenemos que realizar estrategias de antes de la lectura para preparar el cerebro para leer. Cuando el cerebro está preparado, entonces vamos a las estrategias de durante la lectura. Este proceso de durante la lectura me permite a mí establecer un diálogo con el autor, aclarar dudas, colocar palabras que no, o subrayar palabras que no comprendo, para después buscarlas en un diccionario, pero ojo, no solamente que sean las palabras en el diccionario, que yo las lea, que las coloque en una oración y se acabó el problema, no, sino que estas palabras las pueda ir incluyendo en mi nuevo vocabulario. Cuando yo estoy leyendo puedo contextualizar, puedo hacer relaciones entre lo que estoy leyendo y lo que me está pasando. Cuando nosotros leemos la Biblia, por ejemplo, y leemos un versículo y decimos, ¡ala! Esto es para mí. ¿Por qué? Porque yo hice un proceso durante la lectura y pude relacionar lo que estaba escrito en una hoja y hacerlo vida. Este proceso se realiza durante la lectura. Aquí yo puedo formular preguntas, acá yo puedo hacer conciencia de todo lo que estoy leyendo. Y cuando termino ese proceso, voy a las estrategias de después de la lectura. Las estrategias de después de la lectura me ayudan a realizar un proceso de metacognición. ¿Qué es la metacognición? Sencillamente es pensar sobre mi propio pensamiento. Es lograr descubrir cuáles han sido mis fortalezas y cuáles han sido mis debilidades en el proceso lector. Es poder evaluar mi proceso. Aparte de evaluar el texto, aparte de que mi maestra o mi maestro me evalúen a mí y me preguntan cuál es el personaje principal y todo lo que preguntamos. Pero aparte de esto, el proceso de metacognición es cuando yo puedo evaluar con qué rapidez leí el texto, cómo realicé el proceso de inferencias, qué se me dificultó, cuántas palabras nuevas encontré, etcétera. Hay un proceso de evaluación en donde ya después de todo esto puedo decir, bueno, entonces en síntesis, de acuerdo a lo que yo leí, podría yo pensar en 3 aspectos fundamentales, A, B y C. Y luego puedo ser capaz de este A, B y C, poder plasmarlo en un organizador gráfico y mostrárselo a mi maestra. De todo esto que leí, esto es lo que yo logré construir.
Y entonces, si yo realizo este proceso de manera estratégica, la conciencia de aprendizaje se va a dar de una mejor manera. Voy a poder evaluar los textos, voy a poder evaluar mi proceso de aprendizaje y definitivamente voy a poder, como docente, evidenciar en dónde exactamente están mis estudiantes en el proceso de comprensión. Exactamente, Eugenia, realmente esa es la razón de ser por la que la lectura es una competencia en ejecución. Es una competencia en ejecución porque, como aquí la licenciada ha explicado, es un proceso y no es una acción solamente. Estamos hablando de una lectura que no es más que esa competencia en ejecución. ¿Por qué? Porque tiene que tener presente las microhabilidades lectoras, las microhabilidades de escritura, la construcción del conocimiento para la vida, así lo demuestra. Hay algo que es muy importante en el siglo XXI y en especial en ese proceso de transformación que está ocurriendo en la educación en estos tiempos de crisis. Nosotros no podemos ver la competencia solo como el mero resultado de 4 o 5 indicadores de medida. Yo creo que es esa competencia que inicia cuando empezamos a leer, cuando empezamos a descodificar los textos, cuando comenzamos a comprender, a inferir, a sentir emociones y hacer que la escritura se convierta en una escritura madura. Se están dando cuenta que hay un proceso, hay un ciclo para el desarrollo del pensamiento crítico y lógicamente es el momento justo donde estamos en condiciones de producir conocimiento. Esa producción de conocimiento para la vida es lo que nos va a permitir ser emprendedores, innovadores. Y todo esto, ¿qué lleva? A que afirmar si la lectura estimula o no el cerebro. Tenemos que afirmar que sí. Un cerebro activo no solo realiza mejor sus funciones, sino que incrementa la rapidez de la respuesta. Mientras que nosotros estamos leyendo, estamos obligando a nuestro cerebro a pensar, a ordenar ideas, a interrelacionar conceptos, a ejercitar la memoria, a imaginar, y por lo tanto todo esto mejora nuestra capacidad intelectual, estimulando a nuestras neuronas. Esa es una de las razones por la que la lectura también genera temas de conversación. Hay personas que nos hemos encontrado, que le preguntamos su nivel cultural y puede ser que nos diga tengo básico, sin embargo es una persona que tiene una cultura en su comunicación, se ve evidente que es buena, y cuando preguntamos e indagamos es que estamos en presencia de un buen lector. Y como ha leído, como tiene temas de conversación en cualquier esfera de la vida, realmente le permite ejercitar el cerebro de forma continua. Entonces, resumiendo las ideas, tendríamos que decir, bueno, la lectura y la pandemia, ¿qué relación tiene? Yo creo que el estallido de la pandemia nos situó a todos en un nuevo espacio para el que no estábamos preparados. Esta capacidad del ser humano de reinventarnos, de superar obstáculos, nos mantiene atentos y comprometidos a tareas para apoyar a los estudiantes. Creo, docentes, que es importantísimo llegar a la primera pregunta por donde comenzamos este intercambio. Tenemos que ser modelos de virtudes delante de nuestros estudiantes. Tenemos que aferrarnos a la idea que el momento actual ofrece a la lectura una posibilidad para la vida, pero no solo para nuestros estudiantes, sino para nosotros mismos, que muchas veces no hemos visto en el libro cómo se puede construir su magia para mejorar cada día más la vida y las personas. Por lo tanto, empecemos por nosotros mismos, empecemos a aplicar estas recomendaciones en el día a día de cada uno de nosotros. Debemos poner todo nuestro amor y profesionalismo en la elección de aquellos textos que van a leer ellos y que previamente debemos haberlo leído nosotros. Yo creo que el hecho de que aprendan a ser protagonistas y les va a ayudar a sobrellevar esta carga tan difícil que muchos de nuestros estudiantes no se explican. En esta circunstancia, lo primero que podemos hacer es dar un paso atrás, respirar y reflexionar, además de actuar. Por lo que uno de los puntos de partida que puede acompañarnos para la supervivencia en estos tiempos, precisamente es la lectura. Y en particular, la lectura intencional. Me quiero referir a ello.
La lectura intencional es aquella que nos puede ayudar a situarnos en medio de esta crisis. Aprovechemos para ayudar a repensar, a revisar nuestros códigos de vida, nuestras prioridades y a proyectar un presente y un futuro mucho más significativo. Pero creo que no les voy a recomendar que empecemos a ponerlo en práctica en primer lugar con los estudiantes. Creo que tenemos que empezar por nosotros mismos. Nadie da lo que no tiene. Y si usted no ha sentido el placer de la lectura, no puede trasladar esa emoción, ese sentimiento. Por lo tanto, les recomiendo, no seamos náufragos del presente y del futuro. Si no tienes habilidades lectoras, no podrás aprender a aprender, sin tecnología ni con tecnología. La tecnología, o si eres de los docentes que aplica el tradicionalismo, e igualmente, si no lees, no vas a tener a tu alcance todo el conocimiento, todas las destrezas que hoy por hoy da la lectura. Creo que hemos planteado, ¿no?, en esta presentación recomendaciones, sugerencias, le hemos hecho demostración de la lectura tanto en el marco externo como en el marco interno. Es decir, cómo la lectura no empieza solo por la forma, sino también por el desarrollo de esas microhabilidades imprescindibles para la lectura, para la escritura, que son los únicos que nos van a propiciar el desarrollo de un pensamiento crítico y creativo, que es la esencia en estos tiempos. Por lo tanto, creo que ahora sería un buen momento para el intercambio, para las preguntas y reiniciarnos. En este sentido, estaríamos en disposición de poder dar respuesta a algunas de las preguntas ya que ustedes hayan realizado. Claro, gracias, Tomasita. Vamos a hacer algo antes de las preguntas, justo por las personas que preguntan por su diploma. Entonces, vamos paso a paso. Voy a colocar, primer paso, en pantalla nuestra votación, como les decía al inicio, que nos permite conocer en qué áreas tenemos necesidades. La primera pregunta dice, ¿utilizas nuestras obras literarias en tu colegio? Entonces ahí solo para que ustedes nos coloquen si sí o no, elijan lo que corresponde, por favor, dando clic sobre la respuesta que sí es. Vamos a hacer esto en cuestión de un minutito, ya van a ver qué rápido. Y la segunda dice, ¿a qué edades te gustaría que se dirija una webinar? Aquí edades de alumnos, obviamente, ¿verdad? Estamos buscando una nueva opción también para nuestros niños, tener espacios como estos, sobre todo porque ellos son los protagonistas de esta situación en el aprendizaje, ¿no? Así que queremos escucharlos y queremos ayudarlos. Vamos a ver, entonces voy a dejar ahí unos minutitos. Si ustedes ya han ido contestando esta encuesta, les pediría que ahora se trasladen al chat. Tiene que decir chat, por favor. Ahorita todavía no estamos en área de preguntas. Este proceso es bien, bien importante, por favor, porque este es el que tiene que ver con su diploma de participación. En la votación yo puedo tener su correo si ustedes entraron y se inscribieron, pero si ustedes no se inscribieron, entonces no podría tener yo su correo. Por lo que les pido a todos, por seguridad, que en el chat empiecen a escribir su correo electrónico. Por favor, tomen el tiempo necesario para revisar que no les falte ningún carácter, ninguna letra, porque si no, pues no les va a llegar su diploma de participación y esta presentación que nos mostró aquí Eugenia y Tomasita. Así que vamos a dar este tiempecito. Muchas gracias. Ya veo por ahí que me están entrando. Yo puedo ver las respuestas, así que tranquilos si ustedes no ven las demás. Les recuerdo que hoy estamos en una nueva sala que se llama Seminario Web y nos permite trabajar de una forma más ordenada el proceso de una webinar. Excelente. Veo que ya terminaron la votación y que ya solo estamos llenando nuestros correos. Perfecto. Voy a cerrar ya la votación. Excelente. Y si ustedes ya escribieron su correo, ahora sí, empiecen por favor a trasladarse cerca del chat. Este icono es vecino del chat y hasta se parece mucho, pero en lugar de tener solo una nubecita de diálogo, tiene dos. Y se llama Q y el signo de I, A. En inglés, ¿verdad? De Questions and Answers. Preguntas y respuestas. Q, I, A. Allí ustedes pueden ir escribiendo las preguntas. Yo ya fui contestando algunas, les comento a Tomasita y Eu sobre nuestros libros. Ya envié algunos links por ahí para que ellos sepan en dónde encuentran libros de lo que leo. Y algunas otras preguntas que tienen que ver con nuestro canal de YouTube. Les voy a ir
armando preguntas que tienen relación también, porque hay varias que se relacionan. Y pues yo se las empiezo a compartir. Solo estoy viendo que se termina aquí ya el movimiento en el chat. Perfecto, miren, lo hicimos muy bien. Listo, asegúrense de escribirme solo su correo para que eso sea lo que jalemos al momento de generar su diploma y su PPT. Ok. Bueno, chicas, entonces les empiezo a compartir por aquí. Hay una pregunta, y de hecho fueron de las primeras que empezaron a aparecer, quiero comentarles, acerca del nivel de preescolar, ¿verdad? ¿Cómo pueden orientar a los padres de familia en este proceso? Porque recordemos que ellos están adquiriendo la habilidad de la lectoescritura. Y esto no es como cualquier otro hito que se desarrolla naturalmente en el cuerpo. Esto es un proceso cultural, ¿no? Entonces requiere de muchas habilidades. Si nos pueden apoyar con esta primera pregunta. Tomasita, no sé, Inicio y tú continúas como especialista. Bueno, yo lo primero que le recomendaría que en el caso del niño de preescolar, el padre de familia tiene que crear el hábito de, por ejemplo, en el horario del sueño, tiene que leer siempre un cuento, tiene que hacer que él sienta la necesidad de una lectura que le están haciendo para en el mismo proceso de crecimiento que va teniendo el niño, ya él es dependiente del libro en el horario de sueño. Eso puede ser una recomendación para los padres de familia. Otra recomendación para los padres de familia es incluir entre sus regalos libros que, aunque son solo de figuras, de imágenes, y compartir con ellos cómo se imaginan esas historias, porque en esa medida está desarrollando la expresión oral, pero también lo está motivando a saber que hay muchas cosas que descubrir en el libro y que es el libro un juguete muy interesante para su vida personal. Y el tercer consejo que yo les haría es recomendarle a los padres que a determinada hora del día el niño visualice a él con un libro leyendo o a ella con un libro leyendo. ¿Por qué? Porque ahí estamos combinando los 5 canales sensoriales de que el niño aprende lo que ve, lo que siente y además de eso lo que puede palpar. Entonces, hay elementos ahí que se pueden dar de forma muy sencilla para cualquier familia de cualquier nivel cultural que le puede apoyar al niño. Sí, 3 momentos muy especiales, pero me parece aún que puedes también aportar algún otro recomendación. Hay una historia por ahí que me contó una maestra que quizás esté por acá. Que ella me contaba que cuando inició el ciclo escolar, pues obviamente en el colegio se pidieron libros de lectura y entonces cuando la maestra recibe el material, los empacó todos en regalo, el libro que el papá le había comprado. Y entonces el primero o segundo día de clase les dijo, yo les traje un regalo. Y entonces hizo de su clase todo un acontecimiento, porque hoy iban a recibir el regalo atrasado de Navidad de la maestra. Y entonces le dio a cada uno su regalo, y pues cuando lo abren en el libro de texto que iban a trabajar en el año. Pasa el tiempo, esta maestra se encuentra, pues por supuesto me contó que se super motivaron los estudiantes durante el año con la lectura, y me cuenta que cuando se encuentra un exalumno, le dice a mí, ¿sabe que no se me va a olvidar nunca? Cuando usted nos regaló un libro. En realidad, lo único que hizo la docente fue tomarlo y envolverlo. Son pequeñas acciones que al niño lo encantan de la lectura, y obviamente nuestros hogares no son lectores, vuelvo y lo repito. Entonces es importante que nosotros eduquemos a los papás, que les mandemos una notita contándoles, si es que no podemos hacerlo cara a cara, contándoles cómo llevaremos el proceso de la lectura y por qué es importante. Porque los niños oyen en su casa, ala, ¿y para qué vas a comprar ese libro si ni lo leen? Ay, yo no tengo dinero. ¿Y para qué estás leyendo? Había un papá que le decía, para mí eso es pérdida de tiempo, le decía a un chiquito que estaba leyendo. Entonces, tenemos una gran tarea con los hogares. Tenemos que educarles para que lean. Si el papá no va a adquirir este proceso, por lo menos hacerle consciente de que este proceso es importante para su niño y que él, pues que obviamente los papás se involucren en este proceso. ¿Cómo podríamos hacerlo a partir de retos semanales? El reto semanal de este periodo será que papá o mamá nos lean un cuento al finalizar. Yo fui maestra de preprimaria mucho tiempo y recuerdo que yo tomaba
tomaba un libro y les decía, fíjense chicos, yo tenía niños de 4 o 5 años, que voy a leer un libro, vieran qué bonita está la historia. ¿Quieren que les cuente cómo voy leyendo el libro que voy leyendo? Sí, todos los niños. Y era increíble, a la hora del inicio de clases me decían, Miss, ¿qué fue lo que leí ayer? Cuéntenos. Y entonces yo les armaba la historia de una manera muy lúdica y al final ellos leían el libro conmigo. Pero yo como maestro debo ser lector. Mi alumno tiene que verme con un libro bajo el brazo. Si no, recuérdense que el ejemplo arrastra. Las palabras se las lleva el viento. Lean. Pero si nosotros proyectamos esa pasión por la lectura, los resultados son mejores. Excelente, muchas gracias. Voy a hacer una pausa. Algunos, como es la primera vez que estamos usando esta herramienta, se han confundido. Me están mandando por el Q&A los correos. Si me los mandan por ahí, no les va a llegar porque esta herramienta no descarga información. Por favor, los que me mandaron correos por el área de preguntas, pásenlas al chat. Y hay gente que está escribiendo en el chat sus preguntas y de ahí ya no vamos a tomar preguntas. Entonces, tengamos ese cuidado, por favor, de ubicar las preguntas en el Q&A o en la QIA, ¿sí? Y el correo solo en el chat. ¿Ok? Bueno, voy a hacer dos preguntas. Aquí te voy a lanzar esta primera a ti, Edu, para que tú nos contestes y dejo lista a Tomasita para que nos conteste la segunda. En la primera, Edu, nos preguntan cómo podemos desarrollar esta habilidad de percepción y de memoria, porque tú hablabas ahí de ciertas habilidades y movimientos sacádicos que son necesarias para desarrollar otras que vienen después. Sería esta, percepción y memoria. Y para Tomasita poder preguntarte qué podemos hacer, porque nos preguntan por qué hemos perdido la ortografía, ese buen hábito de desarrollar una buena ortografía. Pero yo creo que más que responder por qué lo hemos perdido, ¿qué nos puedes decir tú de cómo lo podemos retomar? Gracias. Adelante, chicas. Ok, iniciamos con la primera pregunta y para esto les voy a compartir mi pantalla. Creo que hay algo importante que ustedes como docentes tienen una costumbre que tienen que tomar y que es buscar en ese mundo hermosísimo del internet que puede servir para ocio y para cosas no buenas, también nos sirve para encontrar información divina. En este momento yo estoy en Google y la pregunta que yo he hecho en el buscador es ejercicios de percepción visual. Me ha lanzado una cantidad enorme de ejercicios que yo pudiese proyectar en una clase de Zoom, o pudiese imprimir, o pudiese, pues, no sé, manejarlo de cualquier forma. Ojo, que esto no solamente es para niños de preprimaria. Esto también se puede trabajar con niños un poco más grandes. Acá, en búsquedas relacionadas, me dice agudeza visual, ejercicios de percepción visual, actividades de percepción visual. Y estas actividades no necesariamente tengo que realizarlas yo mientras estoy trabajando una clase netamente de comunicación y lenguaje. Puedo incluirlas como un juego. Por favor, la educación debe verse como algo divertido porque si no nos aburre. Entonces yo puedo iniciar mi clase, voy a mostrarles esta otra búsqueda que realicé, en donde coloqué ejercicios de percepción visual o imágenes de percepción visual, y esto puede ser ya para niños más grandes, para adultos, para niños adolescentes de la secundaria. Bueno, chicos, vamos a iniciar nuestra clase de hoy, y para iniciar yo quisiera que ustedes puedan ver esta imagen y me digan qué es lo que observan primero. Por ejemplo, esta, ¿no? Observan primero, ¿qué es lo que observan? Y entonces todos van a ir dando la respuesta. 2 caras, una copa. Y entonces me van dando las respuestas. Perfecto. Ahora vamos a ver esta otra imagen. ¿Qué ven primero? ¿Ven una anciana o ven una joven? Y esto motiva a los estudiantes. Es un juego. Lo estoy trabajando como una introducción a mi tema, sea este el tema que sea. Antes estoy activando presaberes, estoy motivando al curso y estoy desarrollando la percepción visual. Algo muy importante que sepan, y se los remarco nuevamente, la percepción y la memoria no se desarrollan leyendo, se desarrollan haciendo ejercicios de este tipo, porque en la lectura solamente se ponen en práctica. ¿Vale? Muy bien, adelante entonces con Tomasita. Gracias, Eu. Yo realmente les diría que, ¿qué les recomendaría? Primero hay que hacer el análisis de las causas que originan por lo que la ortografía cada vez se está dejando más.
y realmente hay un problema significativo. Yo creo que hay dos caminos que tenemos que explorar. Hay que explorar en primer lugar que decía la licenciada Eugenia cuando habla de la percepción visual, y es cuando nosotros tenemos que hacer muchísimos ejercicios para darnos cuenta que visualmente es lo primero que usted utiliza, y es cuando decimos, esta palabra me parece que está mal escrita. No sé si le ha pasado. Y es cuando tú empiezas a apelar a la regla ortográfica y llegas a la regla ortográfica, pero no llegas a la regla ortográfica primero antes que verlo. Y yo creo que la segunda recomendación que hago es el desarrollo de la capacidad auditiva. Cuando hacemos que el alumno repita varias veces una palabra que lleva acentuación y que no la tiene, y que pronuncie cada una de sus sílabas. Yo creo que esos son ejercicios que, sin decir que tú estás con muchos problemas ortográficos, te pueden estimular el aprender a descubrir tus propios errores ortográficos. Porque ¿dónde está la esencia? En que tú asumas tu realidad. Si tú no asumes, por ejemplo, yo asumo que tengo un problema básico entre la G y la J, pero siempre que voy a escribir algo con J, me detengo, porque ya yo comprendí que mi problema está en diferenciar y es un problema auditivo, que tengo que tener mayor agudeza auditiva. Pero fíjense que hay otro elemento que yo les puedo recomendar, y es el hecho de aplicar las técnicas evaluativas. Me refiero a las herramientas de la autoevaluación y la coevaluación en cada actividad que realicen de escritura madura los niños. Ustedes intercambien y van a ver cómo van descubriendo los errores ortográficos de unos y otros. Y les recomiendo también ir a internet y poder encontrar una cantidad de actividades lúdicas para aprender las reglas ortográficas. Les van a gustar porque en primer lugar aparecen como trucos para usar la S y la C, trucos para la R y la doble R, y así. Y entonces en esa actividad lúdica él va a prestar atención a un problema que es de muy mal gusto en el orden cultural, el tener errores ortográficos. Y entonces también ahí entonces usted está entrando por el componente emocional. ¿Cómo vas a hacer una carta de amor si está llena y plegada de errores ortográficos? Y entonces ese es un proceso de entrada y salida que tiene que tenerse en cuenta. Recuerde, lo auditivo, lo visual, lo lúdico y la evaluación como componentes esenciales para contribuir a evitar los errores ortográficos. Muy bien, gracias. Aquí hay, yo calculo que unas 10 preguntas sobre el mismo tema, entonces les voy a dividir, chicas. Eu, te voy a dejar a ti la pregunta al respecto de cómo podemos ayudar. Yo sé que hablamos de preprimaria, pero tú sabes que primero primaria es un grado muy particular. Entonces, Eu, si nos puedes dar estrategias para continuar en este grado, en afianzar, sobre todo pensando que este fue un grado que no cumplió ni un trimestre en clase, ¿verdad? Entonces ellos acababan de leer, escribir. ¿Qué podemos hacer? Pero Eu, si nos puedes decir no solo con el niño, el maestro, sino con el padre de familia, que es ahora quien está en casa. Esa es la que le dejaría aquí a Eugenia. Y quisiera pedirle a Tomasita que se vaya al otro extremo, porque hay muchas preguntas aquí sobre los alumnos de secundaria. Cómo motivarlos, ¿verdad? Sobre todo eso, qué estrategias se pueden utilizar. Hay una maestra que nos indica, de hecho aquí en las preguntas, que qué hace ella hasta con sus compañeros, porque como es la maestra de comunicación y lenguaje, el resto de docentes asumen que ella es la encargada de la lectura y no el resto del equipo. Entonces, empezamos con Eugenia y luego con Tomasita. Gracias. Yo creo que este proceso nos vino, o esta situación nos vino a sorprender a todos, y el primer grado es el momento en donde se refuerza toda la preprimaria y se genera y se establece la base para toda la edad escolar. Sin embargo, en este momento sentimos como que se les dejó solitos en el proceso. Es importante anotar algo. Si usted va a trabajar con su niño únicamente a través de guías, este proceso se va a dar, puede que se dé excelentemente, puede que se dé de manera regular o puede que no se dé. Y entonces lo importante acá es tomarnos de la mano de los padres de familia.
hacerles conciencia de que este proceso se quedó a medias y que todo el material que llegue a nuestros niños vaya estructurado de una forma tal que el propio estudiante pueda ir caminando paso a paso sin perderse y vaya desarrollando todas estas habilidades de manera remota. Las clases online son muy importantes. Creo y sé y estoy consciente que no todos tenemos acceso a esto, pero si se tiene acceso, es importante que se tenga ese contacto con los chicos de manera remota. Los padres de familia pueden apoyar cuando nosotros les brindamos una estructura. Estructurémosles el trabajo a los papás. Recordémonos que ahorita los papás son los docentes de los niños en clase. Sin embargo, tienen trabajo, tienen tareas de casa, tienen problemas económicos, y no le van a prestar tanta atención como nosotros quisiéramos. Qué bonito fuera que el papá se sentara toda la mañana a acompañar a su niño, pero no es nuestro caso. Si ustedes se dan cuenta, en este momento yo estoy trabajando y mi hija por ahí anda en algún lugar trabajando su propio trabajo. O sea, al final somos padres también y tenemos que resolver otras cuestiones. ¿Cómo me ayuda mi maestra para este proceso? Si mi maestra me manda una estructura fácil pero potente. Día lunes vamos a trabajar percepción. Actividad 1, actividad 2, actividad 3. Explícala a tu niño y tu niño lo puede realizar de manera autónoma. Día martes vamos a trabajar memoria. Día miércoles vamos a hacer la lectura de un texto. Y entonces te toma cualquier texto, ve y léeselo a la persona más joven de tu casa. Léeselo a la persona con mayor edad en tu casa. Por ejemplo, que todas las actividades que ustedes les vayan dando lleven una estructura. Hagan de cuenta como cuando nosotros utilizamos Waze y entonces queremos ir a algún lugar y el Waze no nos dice, tienes que tomar aquella carretera y en 25,000 kilómetros das la vuelta a la derecha. No, él te dice, da un pasito para acá, ahora cruza para acá, ahora vete por allá. O sea, nos dan directrices muy, muy, muy definidas. El trabajo que ustedes docentes de primero tienen que hacer es crear una estructura que se pueda trabajar de manera semiautónoma por la edad de los chicos, en donde no necesitemos al papá todo el tiempo sentado a la par del niño y que tengan la estrategia y la estructura y las indicaciones bien claras y necesarias para que el chico pueda llevar el proceso a cabo. Sé de muchos docentes que únicamente están dando la instrucción, tome la guía, lea la página 55 y responda las preguntas. De esa forma no lo vamos a desarrollar. Tenemos que establecer un andamiaje muy, muy robusto para ello. Bien. Adelante, Tomasito. Bueno, yo les recomendaría para los docentes de básico cómo motivar a la lectura. Yo creo que hay varios caminos, pero recuerden que la motivación se fundamenta en la necesidad que podamos sentir. No podemos perder esa brújula. Por lo tanto, yo creo que recomendar ambientes de lectura a los padres de familia es imprescindible. Pero también hay que buscar, hay que diagnosticar los intereses de los adolescentes en ese momento. ¿Sí? ¿Cuáles son sus preguntas que no tienen respuesta porque quizás no tiene la suficiente confianza con el padre de familia? ¿Cuáles son los temas que son de interés en esa época? Eso es muy importante que el maestro lo descubra. ¿Por qué? Porque le va a poder recomendar bibliografía, le va a poder recomendar libros que van a encontrar allí respuestas y ese sí va a ser motivante para él. Hay otro tema que el docente puede tener en cuenta en esta etapa perfectamente cuando desarrolla, por ejemplo, una videoclase con ellos y es orientarle mucho que lean anteriormente y llevarlos a debate, que ellos demuestren sus conocimientos sobre lo leído. Y aquí me quiero detener porque estos son tiempos en que no se han eliminado el trabajo por proyecto. Y por lo tanto, el trabajo por proyecto, ¿qué dice? Tú lo orientas a una bibliografía básica que él necesita leer. ¿Para qué? Para poder ejecutar el proyecto. Es decir, lo importante en la motivación es que se sienta el para qué lo tengo que hacer. Y eso entonces te va a llevar a que tú vas a desarrollar en ellos el deseo de investigar. Sin embargo, no estoy hablando de lectura, estoy hablando de que ellos sean buenos investigadores. Pero la investigación como método, ¿a dónde te lleva? A la lectura, a la indagación.
a la búsqueda de información, porque recuerden que al adolescente usted no le puede ir de frente a decirle esto es lo que quiero, sino tiene que buscar los caminos aledaños a la intención de lo que usted busca. Por eso yo creo que hay que dirigirse en 3 líneas básicas. Una primera es qué quiero que lean que toque sus sentimientos, qué quiero que esclarezcan sus inquietudes propias de la edad, y tercero, quiero desarrollar en ellos a estudiantes investigadores. Miren, no cabe duda que un buen investigador tiene que convertirse sí o sí en un buen lector. Entonces, yo creo que el método de trabajo que estemos utilizando en estos tiempos va a ayudarnos justamente a crear esa indagación permanente y esa investigación. Y el trabajo por proyecto, indudablemente, tiene que estimular. Es decir, no le iremos ahora a decir que tienen que ser buenos lectores. Tengamos que decir que tienen que ser buenos investigadores. Y ese va a ser un camino que con gusto. Y algo que también quiero, para cerrar, decirle, y es el hecho que trabaje su clase sobre situaciones problemáticas. Pongan preguntas detonantes, pónganle también desequilibrios cognitivos, que ellos tengan que, cuando usted pone esto, ellos tienen que leer necesariamente para buscar respuestas. Y después entonces un debate es extremadamente rico para lograr la motivación. Esa es mi recomendación para esta edad. Excelente, muchas gracias a las dos. Aquí también ya logré ir detectando otras áreas generales que se dan entre todas las preguntas que tenemos. Quisiera, Edu, que tú nos apoyaras con un punto que es muy importante ahorita y somos nosotros mismos, los docentes, ¿verdad? Todo el problema de la lectura empieza porque somos una cultura que no nos gusta leer. Y no estoy hablando solo de los docentes, estoy hablando de nuestra cultura latinoamericana, ¿no? Y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros como docentes? ¿Qué hace un director EU para poder incentivar esa parte en los docentes? E incentivar entonces a toda la comunidad de papás, porque como ellos vienen siendo ahora una extensión de la docencia en casa, ya nos topamos con ese problema. Antes solo estaba en la clase, ¿verdad? Antes solo era el maestro que tenía que, el que no leía y el director tenía que ver, pero ahora ya nos topamos con 2 personas importantes, ¿verdad? Entonces, si tú nos puedes apoyar con esa parte. Y Tomasita, quisiera que tú nos apoyaras porque hay muchas dudas que aunque no usan la palabra en sí técnica, entre el programa lector versus la lectura por placer. Están preguntando qué es mejor. Dejamos que elijan los libros, que es la lectura por placer. Seguimos con el programa lector. Hasta hay aquí una persona que nos comparte que usan el programa lector como método para coaccionar, ¿verdad? Entonces es un castigo. El joven lo ve como un castigo. ¿Qué nos recomiendas para esta etapa? ¿Cómo podemos combinar programa lector y lectura por placer, o si hay algo que nos funcione mejor para esta etapa, si tú nos lo puedes decir? Muy bien, adelante, chicas. Les voy a poner un ejemplo así corto. Imagínense, ahorita cierren sus ojos por un momento. Imagínense en esta tarde lluviosa, una taza de chocolate caliente con un panito dulce, un pan de yemas, dice mi abuelita. Y más tardecito, por ahí cuando caiga la tarde, tipo 6 de la tarde, imagínense ustedes unos frijolitos colados, humeando con un chorrito de crema, unos 2 franceses y unos platanitos fritos. Se nos hizo agua a la boca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo los llevé a que les llame la atención lo que van a probar, lo que les voy a dar a leer en este caso, ¿no? La comprensión lectora en el adulto esa motivación debe ser intrínseca, debe venir de dentro. Cuando yo como director le digo a mi claustro de maestros, bueno, vamos a leer un libro al mes porque ustedes no leen, entonces yo en la próxima reunión vamos a pasar un examen, a ver si están leyendo. No se logra mucho. Tanto en el adulto como en el niño debe haber una motivación extrínseca que genere una motivación intrínseca. Para poder mover a un grupo de maestros, yo tengo que tener un proceso previo, un conversatorio. Yo hace algunos años escuché a nuestro autor de lo que leo, Méndez Vides, hablando acerca de la Ilíada y la Odisea.
Yo leí esos textos cuando estaba en magisterio y les juro que los odié, no los entendí y pues no me gustaron porque eran cosas muy raras, ¿no? No, eso no me llamó la atención. Pero cuando yo lo escuché hablar acerca de esa obra, yo dije, Dios mío, yo lo tengo que volver a leer. Me impactó la forma en la que él lo proyectó. Entonces, una estrategia para incentivar al claustro de maestros es que la persona que lo haga, sea quien sea, ame la lectura. Si no ama la lectura, no va a poder proyectar eso que sintieron ahorita cuando se imaginaron el chocolatito caliente con su pan de yemas. No lo va a lograr. Ahora, si estamos hablando de yo, Eugenia, yo maestro, ay no, yo no leo. Yo quiero ponerme a leer, pero no sé por dónde empezar. Ahí ya tengo un paso ganado, ya la motivación existe. Entonces les voy a dar ciertos tips que les pueden ayudar. Primero, tengan un libro en cada habitación de su casa. Yo leo, ahorita estoy leyendo aproximadamente 3 o 4 libros a la vez. Y me dice mi amiga, ¿y no te confundís vos con tanta historia? Y le digo yo, ¿y se confunde tu abuelita cuando mira 5 novelas a la semana, en el día? No se confunde uno, ¿no? Entonces tengan un libro en cada lugar de su casa. Tengan un libro en la mesa de noche, un libro en el baño, sí, en lugar de entrar su teléfono para ver Facebook, metan un libro y se ponen a leer un libro. Coloquen un libro en la entrada, un libro en el carro, un libro en el teléfono, guarden un libro digital y dicen, es que a mí no me gusta la lectura digital, no importa, guárdelo, porque el día de mañana usted estará en una cola afuera de país esperando para comprar sus víveres y sin nada que hacer, en lugar de abrir el Facebook, se pone a leer lo que está leyendo. Utilice la técnica del audiolibro. Por supuesto que el audiolibro no es tan, no genera tanto proceso cognitivo, no desarrolla tanto proceso cognitivo como la lectura con la vista. Sin embargo, podemos hacernos amigos de la lectura con este formato. No me gusta ningún libro, no quiero leer ningún libro ahorita, perfecto, no pasa nada. Vaya a su Facebook, busque páginas de docentes, busque páginas de lectura, busque páginas de noticias y cuando usted esté en su feed buscando, qué sé yo, pasar el tiempo, encuentre un artículo, pínchelo y léalo. Procure leer todos los días, todo el tiempo. La lectura del docente debería ir en 2 vías. Debería ir por placer y para acrecentar nuestro conocimiento. Cuando yo necesito saber algo, yo hoy esperaría que al finalizar este taller ustedes se metieran al internet y vieran cómo desarrollar las microhabilidades lingüísticas, cómo fomentar la lectura en mi clase, cómo leer más libros, qué sé yo, San Google lo sabe todo. Y entonces que ustedes busquen información por otros medios y la lean. Si a mí me da sueño leer, fabuloso, haga una rutina de sueño. Haga una rutina antes de dormirse, póngase guapo, póngase guapa, relájese, acuéstese y entonces agarre el libro y lea una página. Y ciérrelo. Y como ya le dio sueño, duerma. Lea una página diaria. Si un libro, cuando usted toma un libro, lo empieza a leer, si a las 10, 15 páginas no lo engancha, deséchelo. No necesariamente tiene que terminarlo. Porque a veces cuando abrimos un libro estamos... nos atrancamos y queremos terminarlo y decimos, es que no avanzo yo en este libro. Si no avanza, termínelo. Ya habrá algún libro que lo capte, que capte su atención, cual serie de Netflix lo deje hasta las 3 de la mañana queriendo saber qué más. Ya encontrará ese libro. Mientras tanto, no se obligue a leer lo que no quiere. Y obviamente, en el caso de los chiquitos, esto, como lo va a comentar Tomasita, esto tenemos un libro para todos, no podemos permitir que ellos escojan porque entonces sería un relajo. Pero así como cuando nosotros le hacemos verdurita a nuestros chicos, ¿verdad? Que sabemos que es bien para ellos, pero sabemos que si le damos un pedazo de papa, un pedazo de zanahoria, así sin chiste, no se lo van a comer. Entonces lo picamos bonito, le hacemos caritas para que se lo coman. De esa misma forma se trabaja la lectura cuando son lecturas impuestas. Tomasita. Bueno, con relación al programa lector, siempre que lo he trabajado, tengo el criterio que hay veces que cada institución tiene un programa lector de forma diferente. Y yo creo que no es que sea malo, sino es que lo que no puede ser el programa lector formal. Es decir, para cumplir con una tarea, con una misión, con un encargo que tiene la institución educativa. Creo que el programa lector tiene, como muy bien dice el docente, que buscar cuáles son las necesidades de vida
de esa zona, de ese lugar, de donde está enclavada la institución, de ese medio social que se está desarrollando, para darnos cuenta que va a ser atractivo. Por eso, para mí, el programa lector tiene que tener como punto de partida cuál es el problema que va a resolver el programa lector. Si nos damos respuesta a eso, vamos a encontrarnos si está dirigido a cumplir con un acto formal de tenerlo o si está dirigido a resolver un problema que tienen los estudiantes en el orden social, en el orden educativo, o si hemos escogido un contenido específico porque indagamos las causas que originan el problema que queremos resolver a través del programa lector. Yo quiero marcar algo muy importante, que a partir de que yo identifico el problema, identifico las causas que lo originan, yo estoy en condiciones de trazar una estrategia como punto de partida para todos. Pero después, si el programa lector, es decir, no logra responder a las necesidades individuales de cada uno de los estudiantes del grado, no va a dar resultado. Y es entonces cuando efectivamente lo vemos como una imposición. ¿Por qué? Porque el programa lector debe construirse en colectivo. No es un problema ni del coordinador, ni del director, ni del docente de comunicación y lenguaje. Yo lo veo como un proceso de intercambio primero entre todos, para de ahí sacar el núcleo básico que va a sustentar el programa lector. Y se van a dar cuenta que se va a combinar muy bien la lectura por placer con el programa lector. ¿Por qué? Porque voy a sentir placer que el programa lector tiene contenidos y tiene bibliografía que respondan a mis necesidades para la vida. Porque no recordemos algo, en esas edades en que estamos hablando hoy, si esa pedagogía que se requiere para las primeras edades, para los adolescentes, para los jóvenes, en ningún momento va a estar como prioridad el contenido que yo quiero que ellos aprendan, sino va a estar su necesidad sentida propia de la característica de las edades. Y esa, desgraciadamente, todos hemos sido niños, todos hemos sido jóvenes, pero nos gusta mucho evaluarlos desde una perspectiva diferente sin ponernos en sus zapatos, es decir, recordar cuando éramos adolescentes si leíamos o no, recordar si cuando éramos adolescentes teníamos todas las respuestas y cómo hoy podemos ir a consultar páginas no coherentes con la educación formal que debemos tener. Por tanto, ¿qué les recomiendo? Primero, revisar el programa lector. Hacerlo de conjunto con todos y responder a un problema concreto. Y a partir de esa lógica, poder trazar estrategias donde todos se sientan implicados en ese programa lector. Si no, no va a dar resultado porque es algo ajeno a mis necesidades. Y cuando es algo ajeno a mis necesidades, yo no le doy la importancia que debe tener. Y entonces no se trata de escoger un camino u otro. Yo creo que es de combinar puntos comunes entre el programa lector y el deseo de leer por placer. Yo creo que el programa lector debía traer como resultado la lectura por placer. Ahí veo que está la esencia. Excelente, gracias. Una clave de eso, perdón Vanessa, sí, es adelante. que los maestros lean las obras que les van a asignar a los niños. Hay un ejemplo claro, nosotros tenemos un libro que se llama, de Leonel Huracán, que se llama Perdidos en la Atlántida. Este libro habla de una persona que vive y convive con el contexto de la zona 18, la Atlántida. Y muchos docentes asignaron ese libro porque creyeron que hablaba de la Atlántida, la ciudad sumergida. Que solamente toman, este está bueno, pongámoslo, y lo hacen de manera arbitraria. Entonces, por favor, maestros, lean los textos que van a dejar a sus chicos, porque entonces ahí ustedes que conocen sus grupos sabrán, este no va a ser, no les va a gustar, este puede que sí, porque se adecúa más a su contexto. Eso es muy importante. Excelente. Bueno, ya estas serían las últimas dos preguntas porque hemos tratado de ir amarrando lo que ustedes no han logrado contestar y ahorita terminaré con algunos casos de dislexia, discalculia, que eso es un área también de mi especialidad, para que pues podamos cerrar y ustedes dos puedan
puedan contestar lo siguiente y los demás pues que han escrito no sientan que se van a quedar sin respuesta. Si en algún momento no le dimos lectura específica a sus preguntas es porque se iban relacionando con otras, ¿verdad? Y las fuimos unificando. Hay algo que sale mucho aquí, chicas, entonces esto sí es una pregunta para las dos. Le voy a dar una pregunta a Tomasita, una pregunta a Eugenio, pero ambas van a tener una pregunta extra. Porque aunque ese fue el tema de nuestro webinar, o sea, sí desarrollamos estrategias para que se enamoraran, nos siguen pidiendo más estrategias para que se enamoren los chicos de la lectura. Entonces, si tuviésemos que dar una muy poderosa, ¿verdad? Que es la que nos funciona, sin llenar de tantas, porque tal vez ahí es donde olvidamos un poquito qué es lo que hay que hacer. ¿Cuál sería el consejo que le daríamos a nuestros maestros para enamorarlos? Voy a dejar a Tomasita con el consejo para los chicos, hablemos ya de una secundaria, y voy a dejar a Eu con los consejos para una preprimaria y una primaria. Un consejo así poderoso, ¿verdad? Eu, te quisiera preguntar a ti, que eres la experta en el área justo de la lectura, si aún los niños, porque estoy leyendo y pasan niños de primero, me han escrito de cuarto primaria, niñas de magisterio, que no comprenden, o sea, leen y no comprenden la lectura. ¿Qué consejos nos puedes dar ahí? Esa sería ya la pregunta puntual para ti. Y Tomasita, si tú nos puedes decir los tiempos ideales para la lectura por nivel en la situación en que nos encontramos actualmente, ¿verdad? Leyendo desde casa, ¿cuál sería el tiempo ideal para la preprimaria, para la primaria y secundaria? Muy bien. Gracias, chicas. Con estas preguntas vamos a cerrar. Ok, si hablamos de comprensión lectora, no comprendemos. Recuérdense que el proceso de comprensión empieza en el preescolar. ¿Cómo empieza el proceso de comprensión? Por ahí leí una pregunta que decía que si era adecuado trabajar con pictogramas. Sí, así inicia el proceso de comprensión. Ustedes ahorita están leyendo nuestros gestos. Ahorita ustedes están leyendo no solamente lo que decimos, sino cómo lo decimos. Entonces, el proceso de comprensión, cuando está nulo, cuando no existe, podemos decir que en una situación ideal, en una vida escolar ideal, debería desarrollarse en el preescolar y cuando llegan a un cuarto primaria ya debería estar desarrollado, pero no es nuestra realidad. Entonces, ¿qué nos toca? Empezar por el inicio. Arranquemos con una figura, una imagen de una persona. ¿Qué entienden allí? ¿Qué leen allí? ¿Cómo es su gesto? ¿Qué puede estar pasando? Piensen. Y entonces lo que tenemos que hacer es desarrollar, ejercitar el cerebro para que el estudiante realice conexiones neuronales. No comprendo porque mi cerebro es incapaz de relacionar las ideas. Cuando yo le doy significado a lo que estoy leyendo es cuando puedo relacionar las ideas. Entonces, estrategia básica, hacer preguntas críticas. No necesariamente en la lectura. Ejercite con el estudiante fuera del libro, que lea, que comprenda algún gesto, que comprenda alguna señal, que comprenda un tema. Hablemos de coronavirus. ¿Qué entiende usted por coronavirus? ¿Qué ha venido esto a cambiar el mundo? ¿En qué? Y entonces el estudiante se va expresando, va generando ideas, va conectando ideas y su cerebro se desarrolla y se ejercita. Ya después, cuando este proceso está realizado, entonces ya cuando toma un texto es más fácil para él. Pero la comprensión, como les decía, no se mejora leyendo, se mejora realizando ejercicios de microhabilidades. Esto es importante. El proceso de conexión neuronal fisiológicamente se dice... Perdón, ahora sí me escuchan. En el proceso de comprensión, cuando nosotros conectamos ideas, es porque, como les decía, nuestras neuronas se están conectando. Y nuestras neuronas se conectan mejor si están humectadas, si están hidratadas. Entonces, paso número 1, tomamos un libro y tomamos un pachón de agua para tomar agua mientras leemos. Mientras estudiamos, tenemos que estar hidratados, porque el proceso de conexión neuronal, de todo ese proceso cognitivo y todo ese trabajo que hace nuestro cerebro, debe darse y se da de una mejor forma si estamos hidratados. La siguiente pregunta, que era el consejo, yo no voy a extenderme mucho y solo les voy a dar un concepto, el concepto lúdico.
esa palabra tiene que estar en la mente cada vez que yo planifico una actividad de lectura. Cuando yo le digo, Juan empieza a leer, termina usted de leer, siga usted leyendo, eso no es lúdico, eso es aburrido y eso no funciona para enamorar al niño a la lectura. A mí me mandaban, cuando yo me portaba mal en el colegio, que era muy a menudo, me decían, váyase a la biblioteca y no la queremos ver aquí, salga de la clase y vaya a la biblioteca. Para mí era fascinante, pero porque yo desde chiquita ya estaba en contacto con los libros y me encantaba leer. Pero para el niño que no está en contacto con los libros, el llevarlo a la biblioteca es castigo. Mi cerebro, mi mente identifica libro, castigo, aburrido, feo, malo. ¿Cómo lo hago? Haciendo actividades lúdicas, que todo lo que ustedes generen en clase sea en forma de juego y pregúntense cuando estén planificando una actividad de lectura, ¿se van a divertir o se van a aburrir? Ahí está la clave. Muy bien. Yo les diría con relación al tiempo ideal que por niveles, en este caso preprimaria y primaria, yo recomiendo que sea entre 15 y 30 minutos diarios. ¿Por qué? Porque tú sacas una media y tú dices, si en un niño de 10 años, el máximo de tiempo que tiene para mantener sistemáticamente, es decir, continua la concentración, son 45 minutos, yo no puedo hacer que el niño lea en esas edades más de ese tiempo de forma diaria. El buen lector que va a ir apareciendo, te vas a dar cuenta cómo, porque va a querer leer más tiempo. Pero los primeros momentos tienes que trabajarlo entre los 15 y 30 minutos. En el caso de básico y diversificado, yo les propongo media hora a una hora. Sí, ¿por qué no doy tiempo exacto? Porque cada uno de nosotros somos una unidad biopsicosocial totalmente diferente. Cada uno de nosotros procesamos una información y el ritmo de aprendizaje es diferente. Por lo tanto, le hago esta recomendación en la primera idea, es decir, no forzar más tiempo de lectura porque puede caer en el aburrimiento o en la desconexión cerebral de que estoy mirando el libro, pero no estoy leyendo. Es exactamente igual que cuando decimos, me estás mirando, pero no me estás viendo. Me estás oyendo, pero no me estás escuchando. Y estoy manteniendo mi atención, estoy ahí, pero no lo voy a lograr. Con relación a la segunda pregunta, ¿cuál sería mi consejo para el caso de básico? Bueno, yo en primer lugar le diría que reitero totalmente lo que decía Eugenia. ¿Por qué? Porque hay muy poca diferencia entre un niño de sexto grado y un niño de primero básico. Y hay poca diferencia entre un niño de primero básico y uno de segundo básico. Pero yo lo que sí quisiera decirle como consejo específico es que hay que relacionarlo en estas edades. Todo hay que relacionado con la habilidad práctica. Y entonces el método de estudio de caso da muy buenos resultados. Pongo un ejemplo. Cuando yo trabajo un hecho histórico, cualquiera que este sea, yo debo trabajarme en 3 direcciones. La causa, las consecuencias y la repercusión que tuvo internacional o para la región. ¿Por qué nada más me enfoco en estos 3 elementos? Porque ya yo le estoy dando el detonante, pero yo lo que quiero es que él indague cómo fue el proceso de guerra. Entonces, cuando voy a trabajar la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, yo simplemente le hablo de causa, consecuencia, pero no le doy los intermedios. ¿Para qué? Para que él lo indague. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, cuando yo trabajo un hecho histórico y lo relaciono con la vida, es, por ejemplo, las guerras de independencia en Guatemala y el conflicto armado. Entonces, cuando yo tengo estos 2 temas, ¿qué trabajo? Yo trabajo un contenido que lo integro muy fácil para que ellos me reflejen cómo lo que investigaron sobre el conflicto armado pueden utilizarlo en la solución de conflictos personales. Entonces, se dan cuenta que el consejo a dónde va, a estudios de caso, a dónde va, a indagar y a investigar. Por lo tanto, lo lúdico, que no se abandona en esta etapa, y el componente investigativo son las 2 líneas de acción que tiene el docente cuando va a trabajar determinado contenido, dejar un espacio de búsqueda de información que lógicamente va a desarrollar la motivación por la lectura. Por lo tanto, yo hacia ahí dirijo, yo creo que una clase de cualquier materia, el método que utilizamos para estimular la lectura tiene que estar encaminado a la investigación-acción, al estudio de casos y a la interrelación
de las materias, de las disciplinas, para lograr procesos cognitivos adecuados. Muy bien. Bueno, pues a ambas les quiero dar las gracias. La intervención de las dos maravillosa. Y hay comentarios de agradecimiento, tanto en el área de preguntas como en el chat llegaron. Así que chicas, de verdad, muchas gracias por el trabajo que hacen. Sigan sembrando estas habilidades que tienen las dos y creo que la forma como nos lo compartieron todo quedó muy claro. De verdad estamos muy agradecidos con ustedes. Les voy a colocar nuevamente aquí en el chat. Ya el último mensaje que estoy colocando tiene que ver con nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbanse. Si usted se suscribe, le llega la notificación el día de mañana cuando ya subamos este video por si se perdió de algo. Y también nuestro catálogo digital, de una vez les puse directo para que entren al área de lo que leo, porque todos los que preguntaban por lecturas para tal edad, les respondí con esta dirección del catálogo digital. Tenemos algunos por ahí que ya están liberados y que ustedes los pueden descargar. Muchas gracias, estén muy atentos porque cada miércoles tenemos un webinar diferente. En esta ocasión lo dirigimos a los docentes, el otro miércoles nos toca trabajar con directores, pero ya se irán enterando de otros temas que vamos a tener. Así que muchas gracias, chicas, gracias a todos y que tengan una linda tarde. Gracias. Adiós.